sorpresa divina. El amor es el gran acontecimiento de la vida humana. Es un misterio que no tiene ninguna explicación. Si puedes permitir que el amor suceda en tu vida, no hay necesidad de ninguna búsqueda espiritual. Si te incluyes en el amor, no hay necesidad de meditar ni de expandir la conciencia. Ya no será necesario seguir ninguna doctrina ni a ningún maestro, porque la maestría de las maestrías es el amor. No habrá más necesidad de poseer ni al otro ni a nada. No habrá necesidad de ir al templo a rezar, porque ahora el templo eres tú. El amor es la experiencia que le da sentido a la vida humana. Pero dudamos de que ello suceda, o nos resignamos por no saber cuándo ni cómo llegará. Y aunque no se pueda descifrar, un día, y sin haberlo calculado ni previsto, llegará. Llega. Un día llega. Y no se sabe por qué llega. Pero llega. No se sabe cómo se ha producido. Cuando se produce este milagro, todo el mundo se divide en dos. Y algunos lo agradecen, sorprendidos de que haya sido posible. Pero otros lo repudian, no lo pueden aceptar. Lo rechazan o lo niegan, porque si no deberían rendirse a su poder. Es un fenómeno casi antinatural que posee un precioso sentido para la evolución humana. Funciona de una manera tan impredecible que las mentes no lo pueden asimilar. Este es el auténtico fenómeno del florecimiento, porque cuando llega, produce una gran atracción. Cuando un ser humano florece, se genera un aura encantadora. Es una energía guiada por el misterio. Produce un ambiente delicado en el que todos quieren estar allí. Y nadie, absolutamente nadie de quienes lo habían estado anhelando durante toda su vida, se lo quieren perder. Estar es poder. Estar en la presencia del amor. Lo que llega del misterio no encaja en nuestras mentes, pero tiene el poder de transformarnos. El misterio nos deja solos e indefensos para que asumamos nuestra impotencia
y para que aceptemos la responsabilidad del potencial que tenemos, aunque todavía no lo hayamos descubierto. El amor es el gran acontecimiento de la vida humana y es también la energía escondida que hay detrás de todo florecimiento. Cuando el corazón está abierto al amor, emite y atrae la misma energía. Es la energía de la presencia, amante divina de la incondicionalidad. El amor es un milagro inclusivo que no deja nada ni a nadie afuera. Esta es su gracia y su bendición, porque es el florecimiento de lo divino a través de la esencia humana. El florecimiento es amor que elige manifestarse a través de la pureza de lo que es. Es la experiencia humana cumbre, que es una de esas floraciones raras y sorprendentes. No se sabe cuándo ni por qué ocurrirá. Es inexplicable. De esa oscuridad interna que habita en lo profundo, surge la magia que está impulsada a salir afuera en búsqueda de la luz. En la naturaleza hay muchas plantas que tienen un florecimiento sorpresivo. Nunca se sabe cuándo van a florecer. Es un misterio. No se manejan por el sol ni por la luna. No tienen una estación definida para florecer. Ocurre solo a veces, pero nunca se sabe cuándo va a ocurrir. Es como un milagro. Así es como funciona impredeciblemente todo lo que le da sentido a la vida. La humanidad en su gran mayoría no conoce la experiencia del amor porque no han sido educados para recibir lo que proviene de la sorpresa, porque todavía no contemplan la posibilidad de lo divino. El asombro y la fascinación son dos cualidades espirituales que se producen ante la llegada del amor y demuestran que lo divino está descendiendo a lo humano. Millones de personas viven en una falsa actitud de ser amantes, emulan amar,
creen que aman. Pero es solo una creencia, es un proyecto, una aproximación, una ilusión, nada más. Porque todavía no saben estar abiertos al no saber. Aún no han conocido lo que es la sorpresa divina. Porque no han descubierto la manera de trascender el miedo a morir a lo que creen ser. En el acto mismo de entregarse al amor. El amor es una floración muy extraña. A veces sucede, y es un milagro cuando sucede. Toda la existencia lo sabe, porque la pureza de la conciencia lo transporta a todas partes. Ninguna parte de la existencia queda indiferente ante el milagro del amor. Si para que se produzca la vida han tenido que coincidir millones de factores, para que llegue el amor han tenido que ocurrir una serie de fenómenos internos adentro de la tierra y de la semilla que lo contenían todo y que ha dado origen al proceso de florecimiento. Es realmente muy improbable que confluyan los factores necesarios para que suceda este epifenómeno de abrir el corazón a la llegada del amor. Es muy raro que el amor suceda en los seres humanos, porque uno de esos factores es estar dispuestos a desaparecer. Puede suceder solo cuando ya no hay miedo a morir, nunca antes. Cuando ya no hay miedo a vivir completamente. Cuando ya no hay miedo a perder el control. Esto significa que el amor solo puede sucederle a una persona que ha renunciado a sus propias estrategias, que se ha rendido a la grandeza de lo que entra cuando se abre sin condiciones. Porque cuando llega el amor, no hay lugar para nada más que ello. Un amante divino es aquel que está abierto a la sorpresa, al asombro y a la fascinación, porque vive en un estado de no saber. Un amante está enamorado de la incertidumbre. Porque en el amor, todo lo que nos llega proviene del origen y es una nueva causa para una mayor expansión de la creación. Cuando se planifica para saber lo que va a ocurrir, pueden suceder muchas cosas. En realidad, hay tantas experiencias que son totalmente posibles para todo el mundo. El sexo es posible para todos. El conocimiento, comer, beber, dormir, lo puede experimentar cualquier persona. El placer, el dolor, son posibles para todos los seres humanos, pero el amor no.
que es nuestra esencia, la hemos olvidado. Por ello nos resulta tan difícil experimentarlo. Es lo que más anhelamos, porque en el amor somos, pero también es lo que más rechaza nuestra mente, porque en el amor muere. El amor es para valientes. Es para quienes tienen el coraje de vivir peligrosamente, arriesgándolo todo por una experiencia que ni puede ser explicada ni admite ser planificada. El amor es una experiencia desafiante que no puede provocarse ni comprarse, porque no es un negocio, ni funciona bajo las leyes de causa y efecto. Por ello desconcierta, por ello confunde tanto a los buscadores, porque no pueden encontrar la manera de descubrirlo a través de una estrategia. El amor no se deja ver a quienes todavía están escondidos detrás de mentiras, ni para quienes aún están obsesionados por conseguirlo. Pero cuando el miedo no puede detenerte y estás dispuesto a perderlo todo, entonces ya no hay nada que esconder, no hay nada que evitar, ni nada que posponer. Entonces puedes estar completamente abierto a recibir el amor. En ese amor te alistas para dar lo mejor de ti. Y luego sí, ya puedes retirar todas tus máscaras, porque no necesitas que nada te proteja. Y permitir que se derrumben todos los límites que te aislaban de lo infinito. Se abre el techo para que tu grandeza salga a la luz. Ahora, nada te separa del cielo y de su inmensidad. En esa apertura llega todo a llenarte completamente. Florecer es un fenómeno único que ocurre cuando la belleza del amor se manifiesta sin impedimentos y en todas las direcciones. Los otros pueden nutrirse de tu abundancia. Estás listo para invitar al otro a que te penetre hasta la médula. Y si permites que alguien te penetre profundamente, lo estás incluyendo dentro de ti. Por tanto, el otro también te permitirá que le penetres, porque cuando dejas que alguien te penetre, le estás permitiendo que te incluya. La confianza se crea exactamente en estas circunstancias. La confianza es un fenómeno inclusivo. Es pura conciencia creando las condiciones para la llegada del amor.
Confiar significa que ya no tengo ningún miedo que me limite, ni tengo miedo a volar en libertad. Ya no tengo miedo a ser penetrado y a ser incluido. No tener miedo es un fenómeno que llega a todos los que te conocen. Los otros ahora tienen la posibilidad de volverse atrevidos, porque lo están viendo en ti. Los otros pueden sumergirse en su propia profundidad. Se inspirarán en tu audacia y comenzarán a considerar la posibilidad de ser incluidos e incluir a todos adentro de sí. El miedo es un mecanismo que evita que todo lo realmente importante pueda ocurrir en la vida de un ser humano. El amor es muy difícil. Es una experiencia casi inalcanzable, porque primero hay que trascender el dominio del miedo. ¿Por qué será que el ser humano tiene tanto miedo si no tiene nada que perder más allá del amor? En el falso amor que la humanidad conoce, el miedo siempre está ahí limitándolo todo. El falso amor siempre te deja fuera del otro y deja fuera de ti al otro. El hombre le tiene miedo a la mujer. La mujer le tiene miedo al hombre. Los amantes siempre tienen miedo de ser penetrados mutuamente. Tienen miedo de ser incluidos uno en el otro. Entonces no es amor. Es una exclusión mutua encubierta. Es un acto perverso e inconsciente enmascarado de buenas intenciones. Es solo un arreglo de dos personas temerosas que dependen una de la otra, peleando, explotando, manipulando, subyugando, controlando, dominándose, poseyéndose, impidiéndose el uno al otro. Eso no es amor. Pero todo lo que no es amor puede ser transformado. El amor siempre encuentra su manera y su propio camino para florecer. No precisa una brújula, no le hace falta indicaciones astrológicas que le indiquen cómo o dónde ser encontrado. El amor sabe por dónde ir y cómo llegar, porque está guiado por la misma energía que lo ha creado todo. Si puedes permitir que el amor suceda en tu vida, no hay necesidad de ninguna búsqueda espiritual. Si te incluyes en el amor, no hay necesidad de meditar ni de expandir la conciencia. Si dejas que el amor te lleve por el camino del misterio, no habrá más necesidad de poseer ni al otro ni a nada. No habrá necesidad de ir al templo a rezar, porque ahora el templo eres tú. Ahora, lo que es sagrado ocurre adentro de ti. Ya no será necesario seguir ninguna doctrina ni a ningún maestro, porque la maestría de las maestrías es el amor. Incluso si te rindes al amor, si te entregas al amor, puedes olvidarte por completo de Dios, porque a través del amor, la divinidad
es experimentada. A través del amor, todo te habrá sucedido. Todo habrá sido posible en ti. Te conviertes en Dios. El amor lo hace todo posible y hace que el todo sea experimentado en la vida humana. La forma más sublime del amor es Dios. Pero no Dios como una palabra o como alguien que está en alguna parte. Y esto es justamente lo que Jesús quiso decir cuando afirmó: el amor es Dios. Cuando se deja que el amor entre, desaparece Dios fuera de nosotros y se convierte en divinidad interna que lo incluye todo. Entonces ahora eres eso. Te transformas en eso. La nueva espiritualidad es la que sana de raíz toda exclusión. Cuando tienes todo y a todos adentro de ti. Cuando dejas de estar fuera de todos y de todo. Cuando ya no hay fronteras que te separen de los otros. Una espiritualidad guiada por el amor que experimentas en la vida misma. A través de la confianza, eres reincorporado a la existencia y recuperas tu lugar. Desde ese nuevo lugar, te ofreces cual ofrenda a que el todo todos te puedan incluir y disfrutar. Un día llega y no se sabe por qué llega, pero llega. El amor es el gran acontecimiento de la vida humana. Es un misterio que no tiene ninguna explicación. Si llega el amor, no necesitas nada más, porque ya lo tienes todo. Ya lo tienes todo. Tienes todo. Tienes todo. Todo.
just leaving your dust because we've seen this all before.